he asistido a una presentación así que me da pena que se muriera mi madre, mi abuela, y que no han podido escucharlo. Yo quería, muchísimas gracias, yo quería decir una postilla a lo que ha hablado el alcalde, y era que ha dicho la comunicación que hay entre los docentes, independientemente del nivel. Yo creo que no se puede despreciar el nivel. El nivel en el que es importante el docente es el nivel en el que da clase. Lo importante de la docencia es la docencia de la gente más joven. Ya de mayores da igual que uno, pues sí, un especialista, pues tiene que ver médicas, operar de las anginas, bueno, pero la formación de un chico que estudie biología y medicina de joven es solamente fruto de los profesores que tienen el bachillerato. Y ayer di una charla en el Instituto de Talavera de la Reina y había muchos chicos, 200, que es maravilloso ver el entusiasmo que tienen y lo que preguntan. Estuvieron una hora preguntando y entonces me preguntaron a mí que por qué me había dedicado a la ciencia. Y les tuve que decir la verdad, ¿no? Porque tuve un profesor en el colegio que me despertó la vocación por la ciencia. Y eso no lo hacemos nosotros. Eso es la responsabilidad. O sea que hay una distinción. Dar clase a los chicos es jugar en la división de honor. Por hecho este matiz, voy a intentar resumir un poco, porque como han dicho, habéis venido muchísimos y claro, yo mi interés es que siga ahí viniendo, ¿no? Porque a ver si lo hago muy mal, pues ya no me puedo. Vamos a ver, y quería explicar, un poco hacer un análisis de lo que ha sido la ciencia en sentido más global y sin intentar ser exhaustivo, a ver si en 40 minutos vamos a jugar a un coloquio, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que la ciencia, como ponía en el esquema este que le mandé aquí a los organizadores, a Marisa, a Teresa y a Vicky, pues es algo que se llama, como se conoce como tal, realmente, diríamos, de una forma ya formal, de una forma reconocible a partir del siglo XVII, ¿no? Pero que duda cabe que aquí no surgió la ciencia como de pronto un manantial, sino que es algo que va agrupando arroyitos que se van uniendo a lo largo de la historia. Entonces, ha habido personas que mucho antes de que la ciencia existiera como tal, sí tenían una curiosidad y un método de observar la naturaleza distinto que los demás. Esto es lo que llamo precedente. Luego, Galileo se puede decir que puede servir como un hito para saber lo que entendemos ya por la definición del método científico. Galileo es el primero que escribe, que es capaz de escribir realmente lo que es la ciencia, ¿no? Pondré un ejemplo de cómo es el método científico y luego haré un esquema de las ciencias, que aquí hay muchos científicos que me pueden criticar porque es totalmente original y puede estar mal, pero vamos, sirve para tener una idea, yo creo, de cómo es la ciencia hoy. Luego sí hablaré de los grandes hitos, muy brevemente. Y luego insistiré mucho cómo esta dualidad de ciencia y tecnología, lo que decimos la ciencia que sirva para algo, lo que ha hablado Miki, pues aprender ingeniería, aprender medicina, aprender biología sirve para que haya médicos, aprender física pues sirve para hacer tecnología. Pero no es tan sencillo. La tecnología, a su vez, sí que sirve mucho para hacer ciencia. Esto ya lo he explicado. ¿Y cómo sirve la tecnología? Bueno, permitiéndonos, como veremos, la observación de la naturaleza a una escala que no es la que está habituada a nuestros sentidos. La tecnología nos permite ver los átomos y nos permite ver las estrellas muy bien. Y ahora mismo hay un cohete por ahí que dice que tiene un telescopio que va a ver el Big Bang. Eso no es nada trivial, eso es pura tecnología que va a dar esa tecnología para crear. Bueno, si quieres ponemos así. Y luego el cerebro humano, le pongo aquí porque claro, es importante en esto, el hecho de que exista ciencia, no cabe duda que está vinculado a que tenemos
un cerebro desarrollado, un córtex, cerebro que es donde tenemos capacidad para todo, para utilizar el lenguaje, para las matemáticas, para el arte, para todo eso. Bueno, y absolutamente para cualquier actividad biológica, consciente, inconsciente del ser humano, el cerebro. Si pasa a la siguiente, sobre esto del cerebro hay una cosa curiosa, es que veremos que el cerebro es la fuente de la ciencia. Somos capaces de hacer ciencia, tecnología, porque tenemos cerebro. Como os he dicho, la ciencia y la tecnología interaccionan entre ellas. Entonces, la vuelta atrás, que si uno mira que es ahora uno de los temas más relevantes de investigación de la ciencia, es el cerebro humano. O sea, que fijaros qué recoveco, ¿no? El cerebro es capaz de crear la ciencia y al cabo de los siglos, ya cuando la ciencia está un poco madura, vuelve otra vez a decir, el cerebro, que es lo que causó esto, es lo que tenemos que estudiar científicamente. O sea que yo creo que es curioso pensar en esto, es una idea que os pongo aquí. Bien. Este es Galileo, que tiene cara de con los amigos, y si pasas a la siguiente, por favor. Vamos a ver. Entre los precientíficos estos que os decía, ¿a qué he llamado precientíficos? Pues a personas que son capaces de mirar la naturaleza y la realidad de una forma distinta a la que somos capaces los normales. Personas que no sean más listas ni más tontas, sino personas que tienen la intuición, la capacidad de decir, vamos a ver cómo miro yo esto. Sabéis que desde la más remota antigüedad la gente opinaba de cosas del tipo de si la Tierra era plana o la Tierra era curva. Y Aristóteles decía que era plana y tenía cuatro. Bueno, pero todo eso, de una manera, se tiene por un sabio al que dice eso, porque se tiene por un sabio, pues porque habla de temas que normalmente otros ni se paraban a pensar, como es la Tierra, ¿no? Ya el mero hecho de que se pare a pensar como es la Tierra, pues ya le da una peculiaridad en los ciudadanos. Bueno, este es uno que se preocupa de cómo es. Bien, y uno puede decir que es plana y otro puede hacer una teoría diciendo que es curva. Bueno, pues, ¿cuál es aquí el detalle de lo que es científico? Este señor, Eratóstenes, es un tipo que al lado de Aristóteles pues no le conoce casi nadie. Este Eratóstenes en el año vivió hacia el siglo III a.C. y entonces él hizo una contribución que creo que ilustra lo que quiero decir, la sensibilidad, lo que es el método científico. Y es que en lugar de empezar a especular si la Tierra es redonda, la Tierra es plana, dijo, bueno, vamos a medirlo, vamos a ver cómo es la Tierra. Entonces era un tipo inteligente y puso un palo aquí, un poste, en este pueblo de aquí. Este pueblo de aquí era Alejandría. O no, este era Siena. Siena y Alejandría. Siena no es Siena la de Italia, Siena es lo que es Asuán, ¿no? Egipto. Esto es Egipto, uno es Asuán y esto es. Y estas dos ciudades, da la casualidad que están en el mismo meridiano. Entonces, lo que hizo fue poner un poste aquí en Siena, que sabía que el día de San Juan, pero todavía no había nacido San Juan ni nada, pero el día 24 de julio, ese día caía antes de Cristo. ¿Cómo va a ser santo? Antes. Entonces, bueno, es que es mi mujer. Pero que es peor, es física. No, sea física, sea lo que sea. Bueno, entonces, aquí este poste que puso no da ninguna sombra porque el sol cae de lleno ahí a las 12. Pero en Alejandría puso otro poste el mismo día y había aquí unos señores que midieron la sombra. El sol cae igual, pero aquí como esto es curvo, fijaros que si esto fuera plano, serían los dos paralelos y no habría, tampoco tendría sombra, pero al ser curvo da sombra. Y todos intuyen, sin hacer ninguna fórmula matemática, que a más curva sea la Tierra, si la distancia entre los que, pues más diferencia de sombras habría entre un sitio y otro sitio. Entonces, midió la sombra esta y sabiendo la distancia, por una regla geométrica de estas sencillas, pues obtuvo el radio de curvatura de esta superficie y obtuvo un valor de 6.400 kilómetros, que es un error mucho menor del 10% de error del que es el radio.
Este señor ya no es como... Este no tenía rollo, o sea, este igual, de cara a todos los ciudadanos, pasaba un tío más aburrido, un ingeniero, un tío que hace aquí unos líos, no hay quien lo entienda. Bueno, pero haciendo un poco de esfuerzo de entenderlo, veis entonces la enorme cantidad de conocimiento nuevo que añadió este señor a una discusión meramente académica. Entonces, midió, y claro, me preguntan, ¿y cómo sabía la distancia con precisión? Eso tiene gracia, porque es que él tenía unos cuantos soldados romanos que lo sabían, estaban entonces ahí los romanos dando la vara, que los hizo ir de Siena en tiempo y tuvieron que contar los pasos que daban para saber la distancia que habían que seguir. Y con esa distancia, fijaros qué método más primitivo, sacó un error del radio de la Tierra. Esto es lo que llamo precientífico. Como estos precientíficos, también podemos citar a Arquímedes, Aristarco, que es el que midió la distancia de la Luna, con una habilidad también matemática elemental, pero con la inteligencia de hacer ese cálculo. Y Pitágoras tiene un punto que quiero aquí resaltar, por eso lo he puesto en rojo, que es el primer hombre que conozcamos que descubrió que el número, la aritmética, tiene que ver con la naturaleza. Y esto es tremendo, porque todos ahora sabemos que hay leyes de la naturaleza que se cumplen, que son leyes matemáticas, pero no hay nada que nos permitiera predecir eso, porque si os dais cuenta, las matemáticas, los números, es algo que surge del cerebro humano. O sea, hay matemáticos que sin tener ni mirar la realidad ni nada, pues hacen la teoría de los grupos, la teoría de... No tiene nada que ver. Sin embargo, la naturaleza parece que se comporta matemática según la matemática, lo cual no era nada claro. Y Pitágoras se dio cuenta de esto, de la importancia del número, porque él, fijaros qué cosa más sencilla y a la par bella, era oír la musicalidad, la armonía de dos vibraciones de cuerdas, dos vibraciones sucesivas. Entonces observó que para el oído era agradable, era armónico, melódico, como lo queréis llamar, la sucesión de dos vibraciones cuando las longitudes de las cuerdas que vibraban estaban en la relación de dos enteros próximos, es decir, 2/3, 3/4. Cuando eran una longitud y la otra, pues 2/3 de la anterior, dabas a esta y a la otra, y las dos notas seguidas eran armónicas. Entonces ahí veis cómo el número está metido en la naturaleza. Luego podemos decir más. Bien. Acabamos con los precientíficos. Llegamos a este señor, que es el que escribe este párrafo, que es tremendo. Dice, la filosofía de verdad, lo que es, está escrita en el libro del universo, que está continuamente abierto ante nosotros, es decir, la naturaleza, la realidad, está abierta a nuestros ojos. Y ese es el conocimiento, y esa es la ciencia, y ese es el saber, leer ese libro que está abierto delante de nosotros. Dice, ese libro, ya lo sabe, está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Dice, sin saber esas matemáticas no podemos, navegamos en un oscuro laberinto. Entonces, esto es lo que Aristóteles dice, que hay que experimentar, mirar la realidad, sabiendo que esa realidad es matemática, o sea que hay que meter el número para esa observación. Y si volvemos a lo que hizo este señor que nombraba antes, Eratóstenes, fijaros, no dijo nada de la Tierra, sacó un número, que era el radio de la Tierra, es decir, hay que poner un número. Sin número no hay ciencia, hay observación. Y que dejó claro que la ciencia explica cómo funciona la naturaleza y que nunca explica el porqué de por qué funciona de esa manera. Quiero decir, cuando uno llega a los primeros principios de una disciplina, por ejemplo a las ecuaciones de Maxwell, o a la ley de la gravedad, que dice que la atracción es proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, no sabéis que es así, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué es proporcional, inversamente proporcional al cuadrado y no al cubo? Y dirá, pues mire usted, ¿por qué es inversamente proporcional al cuadrado? Al cubo no lo sabemos. Nosotros no explicamos por qué la naturaleza cumple esas leyes, sino cómo son esas leyes que rige la naturaleza. Por eso,
en realidad, por mucha ciencia que se conozca, está bien aquí, no sé, eso no aclara ninguna idea política, ni ninguna idea religiosa, ni nada de eso, y hay científicos que son de una idea política, otros de otra, y pueden ser muy buenos científicos, y no pueden decir porque es que la ciencia no entra en ese por qué última cosa. Bueno, pues este es el resumen un poco de lo que os he dicho antes. Para insistir un poquito, me dejáis este ejemplo, es el de Fourier. Fourier era un matemático francés que hizo una cosa que a los físicos nos usamos mucho, que se llama, viene a decir sencillamente que si uno pinta cualquier función, es una curva así, siempre la puede poner como suma de senos, si uno suma senos y cosenos adecuadamente, pues reproduce esa función. Bueno, pues esto, que fue una teoría que hizo Fourier para resolver la ecuación de propagación del calor en una barra, esto es lo que hace el oído humano. O sea, lo que llamamos timbre de un instrumento, que es algo que se puede entender. Cuando un tono musical es una frecuencia de la vibración del aire. Por ejemplo, el do natural pues tiene una cierta frecuencia, 400, el la ese que afina tiene 400 y pico veces. 400 veces por segundo hace esto así. Entonces, si el la misma nota, mismo tono, lo da un oboe o lo da un piano, todos distinguimos que ha sido un oboe o un piano. Coño, si es la misma vibración. No, porque es una vibración, es la misma frecuencia, pero tiene distinta forma y por tanto tiene distinta descomposición de Fourier. Y el oído, ¿vale? Pase. Sí, aquí hay una silla. Vamos, No, yo me siento aquí. si quieres pasar. Sí, sí, he venido expresamente. Bueno. Aquí hay dos sillas, Muchas gracias. Si usted me la da, yo me la quedo. Bueno, entonces, como decía, el oído hace la transformada, es decir, el oído sabe qué senos y cosenos hay que meter para sacar la forma particular de la vibración de 400 hercios del oboe y del otro. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿Fourier inventó algo o descubrió algo? Lo inventó para resolver una ecuación, pero realmente eso ya lo había descubierto la evolución en el funcionamiento del oído. Bueno, ahora quería resumir en lo que es el método. ¿Te queda algo? Sí. Resumir lo que es el método científico. El método científico tiene unas reglas, esto lo explica muy bien Feynman en su libro, ¿no? La primera es la observación, está ahí arriba que si no se ve, pero es la observación de un fenómeno. Pues este observó que con el sol y tal, pues se dio cuenta en el lío de la Tierra, vamos a ver, o uno observa, pues bueno, que la manzana cae, uno tiene que tener una sensibilidad a lo que ve, observar algo. Pues uno no mira nada y está ensimismado, pues no se entera de lo que va a dar. Tiene que observar algo y llamar la atención. ¿Por qué ese plato cuando le pone ese señor suena más que cuando lo pone ahí? Bueno, tiene que haber algo que te llame la atención. Luego hay que introducir el número. Como hemos dicho, sabemos que la naturaleza se entiende cómo funciona cuando sabemos cuantificar lo que estamos estudiando. Que eso es importantísimo en todo, ¿no? ¿Cuántas discusiones hay en los parlamentos del mundo? Como estoy hablando de política. ¿Cuántas discusiones hay que si se tuviera respeto a los datos no habría? O sea, habría discusiones por cómo uno interpreta los datos, pues es muy complicado todo, pero cuando discuten, no, porque el año pasado aquí hubo más dinero de no sé, no, el año pasado no, porque si uno considera, bueno, oye, pero di lo que considere, no considere, y no hay discusión. O sea, hay que poner números. Y entonces luego viene una cosa que digo aquí, ley, que es que como la naturaleza funciona según reglas matemáticas, esos números que observamos de las medidas obedecen a alguna ley matemática. ¿Qué es una ley matemática? Es un resumen de esos números. Luego, con el ejemplo que le voy a poner, creo que se aclara lo que quiero decir. Y luego dejo al final el principio, el establecer un principio
que lo llamo el honor intelectual. Al principio, y también lo voy a ilustrar con el ejemplo, pero si no, si suena raro, pero es que así me he ido yo. El corolario del método científico es que nos da capacidad de predicción y luego autocrítica, o sea, capacidad de predicción, de síntesis. Se obtiene con la síntesis ley en general, la ley de la gravitación. Si viéramos de pronto una masa que no cae a la Tierra, pues entonces habríamos hecho crítica y habríamos dicho, coño, no cae, esta no cae, algo le pasa, la ley no está en general. Voy a poner un ejemplo que pongo en todas estas cosas, por favor. Es este. A todo el mundo ha visto esto y nos puede llamar la atención, ¿no? Que metes un palo en el agua, en el estanque y se dobla. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un hecho. A los niños les llama la atención. A mí de niño me acuerdo cuando chocaba aquello del palo, metía el palo en el estanque y se doblaba en el río. Y tenéis un ejemplo, metes una pajita de estas de aire en el agua y se observa así, se gira. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es un fenómeno que observamos y nos llama la atención. Ahora, para hacerlo científico, tenemos que introducir el número. ¿Qué quiere decir introducir el número? Hombre, pues que sería importante saber qué relación existe entre este ángulo y este otro, ¿vale? La diferencia es, o este ángulo, conocer este ángulo. Pues es lo mismo, he puesto una suma de los otros. Bueno, porque se pregunta, ¿y si esto lo meto con otro ángulo, se dobla este ángulo vale lo mismo o vale distinto? No observa que vale distinto. Bueno, pues el ángulo parece un buen candidato como número para estudiar este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se mete con muchos... Luego, incluso se puede hacer otra cosa, que es que se puede poner aire y agua, aquí pongo aceite, lo que se dobla es distinto, con el mismo ángulo. Luego depende el ángulo que se llama de refracción, depende del ángulo de incidencia, el ángulo con que pongo aquí, y depende además de los medios que son distintos. Entonces, os dais cuenta que para saberse todos los números esos, tendría uno que tener una memoria infinita. Si es aire y esto agua y lo meto a 30 grados, aquí sale 38. Si lo meto a 15 sale 29. No habría Dios que pudiera saber todo eso, no traería cabeza humana. Pero hubo quien hizo unos números, que era este Ptolomeo, Elías de Claudio Ptolomeo, en el 170 también, un antiguo de estos, que luego este otro Alacén, un señor árabe que parece que esto que siempre decía, vivió en España, en otros sitios, pues siempre era una cosa nacionalista, ¿no? Vivió en España, pues Alacén, que tiene un nombre larguísimo, lo recoge en un libro de óptica en la Edad Media. Y aquí tenéis el ejemplo este de un láser que se ve muy bien. Esto es un medio y este es otro medio. Veis el haz incidente y se ve aquí el refractado y el reflejado, ¿no? Y aquí con un transportador de ángulos pues se puede medir perfectamente para distintos ángulos de entrada con esto. Entonces este señor escribió en un libro pues cientos y cientos de medidas que había hecho Ptolomeo y otros señores. Y había unos libros así con los ángulos estos. En 1618 Snell, un holandés, mirando esos libros se dio cuenta que no había que aprenderse todos, que bastaba con decir que siempre en todos los ejemplos el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción estaban relacionados por una ley matemática, que decía que el seno del ángulo de refracción partido por el seno del ángulo de incidencia era una constante. Y esa constante dependía de los medios, de los dos medios que separaban eso. Claro, sabiéndose esa fórmula, pues uno no tiene que tener en la cabeza eso. ¿Qué es esa ley matemática en el fondo? Una regla mnemotécnica para saber almacenar, como que hace el ordenador en la memoria, almacenar en una fórmula miles y millones de datos. Pero es que hay una ley, es que obedece a una ley. Bueno, entonces llegamos observación, número y ley matemática que resume todos esos números. Y entonces había puesto yo el cuarto, que era el principio,
que decía que es el principio de un fenómeno, es lo que da, un conjunto de fenómenos, lo que da, ponía yo, el honor intelectual, es decir, la satisfacción intelectual. ¿Qué es el principio? Pues el principio, Laura, tú atiende aquí, el principio es, fíjate, que tú haces lo que en inglés se dice mejor en inglés, un statement, ¿cómo se dice? Una afirmación, postulas una cosa de la cual, lógicamente, se deriva algo que implica la ley. La ley es consecuencia de ese principio. Entonces, en este caso, el principio del honor intelectual le cupo a Fermat en 1662, muy poco después de que... Y dijo Fermat lo siguiente: el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo en recorrer ese camino es mínimo. Claro, esto enseguida uno piensa, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues que va en línea recta, porque si yo quiero ir de aquí a allí en el camino que tarda menos tiempo, pues voy en línea recta. Pero es verdad que la línea recta es siempre el camino más corto entre dos puntos, pero no es necesariamente el camino más rápido, que se tarda menos. Eso es si siempre estoy en el mismo medio. Pero si yo voy de un medio a otro que voy a distinta velocidad, ya no es verdad. Vamos a ponerlo así. Supongamos que está aquí una barca, esta raya tenue que casi no se ve, es la orilla de un río, esto es río y esto es tierra. Están aquí merendando unos amigos y ahí hay una barca con otros amigos paseando por el río, la barca naufraga, se cae en el agua y entonces el que está aquí quiere salvarnos. Lo intuitivo e instintivo es que salga corriendo, llegue aquí, se tire y nade hasta allí. No haya línea recta. Pero este ejemplo ilustra que la línea recta no es siempre, nada más que cuando la velocidad en todo el trayecto es la misma, el camino de menos tiempo. ¿Por qué? Porque uno nada más lentamente que corre. Luego, si en vez de salir corriendo a salvarlo, que es inteligente y supiera como la naturaleza sabe, la ley de Snell, diría, si yo voy más deprisa por la tierra, más me vale andar un poco más por la tierra y un poco menos nadando, que el camino total es más largo, pero a lo mejor el tiempo que tardo es menor. Entonces, cuando este problema se resuelve matemáticamente, como que es muy sencillo, pues una cosa de triángulos, cuando se resuelve, si tú pones que la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí es constante y que esta es variable, y sacas cuál es el punto aquí, sabiendo que la velocidad aquí es v sub 1 y aquí es v de la tierra y v del agua, de nadar, cuáles son esos valores, tú sacas que el tiempo mínimo se observa cuando se cumple la ley de Snell, y que la constante, esa que decía el seno del ángulo de incidencia partido del seno del ángulo de refracción es constante, esa constante es el cociente de las velocidades en un medio y en otro. Si fuera la misma, el cociente sería 1, el seno de alfa sería igual al seno de alfa prima, es decir, y los ángulos serían iguales en la línea recta. Pero como aquí van más despacio que aquí, este camino es de nuestro. Yo creo que esto se entiende bien. Y ese principio lo dijo Fermat. Fermat estableció un principio y se quedó tan ancho. Dice, la luz va de un sitio a otro por el camino que tarda menos tiempo. Pero dice que dice, pues sí, mire usted lo que dice. Dice que se cumple la ley de Snell. Y dice que todos los datos, aquellos que pidió Ptolomeo, se entiende por qué funcionan así. ¿Qué es lo que sabe un poco la física a día de hoy? Antes de explicaros ese esquema que os he hecho. Bueno, pues quizá yo creo que lo importante es saber que existen 4 tipos de fuerzas conocidos, que se conocen actualmente, que son 2 fuerzas nucleares, luego la electromagnética y luego la gravitatoria. Esto es muy bueno que lo tengamos en mente porque esto quizá, saber esto es saber la física. La fuerza gravitatoria es la que rige en gran escala. Y cómo funcionan los astrofísicos que explican cómo es la cinética de las estrellas y todo esto, la formación de estrellas, la descomposición de estrellas, saben que la gravitación juega un papel fundamental.
O sea, la gravitación es la responsable del sistema solar, que estén los planetas en donde a su vez que el Sol y otras estrellas de nuestra galaxia estén juntas formando una galaxia por atracción nuclear, que esas galaxias luego se junten formando cúmulos de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, de media, conocidas hay del orden de cientos de miles de millones de galaxias. Toda esa dinámica que a nosotros nos supera absolutamente, que no podemos hacernos idea de lo que es, nada más que quedarnos un poco con la boca abierta, toda esa cinética es debida al campo gravitatorio. En nuestra vida el campo gravitatorio juega un papel, más bien, pues que estamos apoyados aquí, que nos caemos, tal, pero nuestra vida, lo que es la vida en la Tierra, no es gravitatoria, es electromagnética. Y ahora os explico por qué. La interacción electromagnética es la que hace que un átomo se junte a otro átomo y forme una molécula. O sea, toda la química, pues viene por fuerzas electromagnéticas. Y la biología es un subconjunto, muy complicado por cierto, de la química, ¿no? Es decir, que todo lo que gobierna íntimamente nuestra vida y la vida es interacción electromagnética. Esto para cuando dicen que los campos electromagnéticos son muy malos, bueno, son muy malos a partir de ciertos valores, porque si no hay campos electromagnéticos, pues no vivimos, no morimos todos. Bien. Y luego hay estas dos iteraciones, la nuclear débil y la nuclear fuerte, que son las fuerzas que mantienen unidos los núcleos. El núcleo de los átomos está formado por protones que son positivos y sin embargo están juntos y no se repelen porque hay otra fuerza que les une más fuertemente, que la fuerza nuclear, que es la que cuando se rompen los núcleos complicados, pesados, emiten mucha energía, que es la fisión, o cuando superamos la repulsión y somos capaces de unir dos protones de hidrógeno y formar helio, pues hace la fusión nuclear, que es lo que estamos buscando todos tener, y que todos los que trabajan en ello dicen que dentro de 50 años volveremos a hablar. Que eso es realmente muy importante. Yo creo que ahora viene el esquema de la... Perdón, voy a decir una tontería. Seguro que no. Pero entonces, cuando tocas a una persona y te da calambre, ¿eso qué es? Está muy interesante. Probablemente sea que está electrostáticamente cargado. Como cuando vas al coche. Pues uno de los dos está cargado y carga al otro. Basta que uno de los dos esté. Yo estoy carga positivo, me acerco a ti, pues tu carga negativa se viene hacia acá, pum, me descarga a mí, y entonces eso es muy común, bueno, y no solo y nadie lo entiende, dice. No, sí. Eso es fuerza electrostática. Sí, es verdad, eso es muy corriente. Bueno, mira, aquí he hecho un esquema que decía yo que servía para hacer una idea de lo que es la actual. Y yo partiría, porque por ejemplo la explicación que te da a ti, que es que hay carga eléctrica, eso es lo mismo, es entender que estamos hechos de átomos. El átomo es, vuelvo a repetir lo que decía un físico muy famoso en mecánica cuántica, que era Feynman, que siempre decía, si vienen unos extraterrestres y destruyen nuestra civilización, ¿con qué concepto se quedaría usted para ver si es posible salvar ese concepto y que no se destruya? Entonces dice que había gente que decía, pues la teoría de la evolución de Darwin, que es una cosa muy importante. Pero Feynman era partidario de decir el átomo, la física atómica, saber que todo está hecho de átomos, que todos los átomos son idénticos, están formados por los mismos ladrillos. Entonces vamos a pensar que podemos hacer un desarrollo de las ciencias actuales partiendo del átomo, conocemos el átomo. De ahí el átomo se conoce bastante bien. Cuando se unen átomos, un átomo con otro átomo, pues se forman moléculas y ahí está la química. Cuando se rompen átomos, pues llegamos aquí al mundo de la física nuclear, de los electrones, de los quarks, de lo que están las partículas elementales, ¿no? Vamos rompiendo átomos.
Pero si subimos para arriba de la química, pues de esas moléculas podemos ir a estudiar la geología, la atmósfera, los planetas, que están hechos de materiales químicos. Pero podemos, si no, pues estudiar muchas cosas que provienen del comportamiento de tantos átomos como hay en un gramo de materia, del orden del número de Avogadro, que es un número impensable. Entonces, la física, las matemáticas de tratamiento de esos números tan grandes, porque tienen métodos estadísticos, etc. Por otro lado, podríamos, en lugar de ir a los sólidos o a los planetas, a la geología, empezar a ponerle atención en la química de la biología. Llegaríamos a ver lo que es el ADN, lo que son las células, lo que son las neuronas, la inteligencia, la evolución humana, la cultura. Claro que los límites de estos, por aquí, tiene gracia porque en el nivel de las estrellas las dos fuerzas que funcionan son la gravitatoria, que he dicho que es la que forma esos cúmulos de materia, que llamamos estrellas o llamamos galaxias, y al mismo tiempo es fundamental para el mantenimiento, para que no colapsen las estrellas, que haya fusión que emita energía nuclear, que es la que mantiene separada, la que evita que colapse en un punto toda la masa. Y ese equilibrio, el hecho de que haya energía nuclear y gravitación, es por lo que me he permitido pintar aquí unos caminos que van ahí hasta el Big Bang, a partir que va por un lado de esto, de los partículas elementales, tiene que ver con la física de las partículas elementales. Bueno, pues este es un esquema. Y, por otro lado, hay que decir que esto que está más en el centro se conoce mejor, pero los bordes no se conocen, y esa es la gracia de la ciencia, esa es la dinámica de la ciencia. No sé si en la próxima, si no lo explico ahora, vaya a decir acabar. Bueno, voy a hablar de los hitos y quedo por explicar lo que es la dinámica de la ciencia. Aquí he puesto unos cuantos hitos, podría haber puesto otros, ¿no? Pero vamos, estos son muy importantes, que es Copérnico, Galileo y Newton, Darwin y Mendel, o sea, Darwin, eso he explicado. Fijaros que toda esta historia de la ciencia es una historia de desmontaje de los mitos. No es verdad que los mitos hay que prescindir de ellos desde el punto de vista artístico y estético. Yo creo que yo soy partidario de leer libros de mitos y de cosas de estas, porque eso es el arte, es la cultura, es la historia. Pero ha ido la ciencia desmontando con Copérnico y Galileo. Ya dicen que la Tierra no es el centro del universo. La Tierra es, ahora sabemos que es un planeta de una estrella que está en un extremo, vamos, en un sitio nada preferente de una galaxia, que hay cientos de miles, que la galaxia más próxima, que es esta Andrómeda, está a 2 millones de años luz, pero que hay cientos de miles de millones de galaxias, o sea que no son, es un baño de humildad, ¿no? No somos. Luego, con Darwin ya el colmo, porque que no somos nada del otro jueves, vamos, que cuando vemos eso que dices, las neuronas esas que estudiamos en el sanatorio del hospital de parapléjicos de Toledo, pues son neuronas de rata, y son exactamente iguales que las nuestras, son, pero vamos, exactamente iguales. Ya eso, porque todavía monos, pero ya ratas, pero sí, o sea, que no es nada del otro jueves. Pero luego hemos llegado a entender todo esto de la neurona. Un experimento, no lo he puesto aquí, pero le tengo que añadir, que es Galvani. Galvani, bueno, me quedé personalmente, pero es que empezó un poco tarde, 5 minutos. No, si queréis me callo. Ya no vuelve nadie. Entonces, el experimento que aquí no he puesto, que creo que es muy relevante, es el que hizo Galvani. Galvani se dio cuenta en 1790, a final del siglo, cuando empezaba el siglo XIX, se dio cuenta que los nervios, los músculos, toda nuestra actividad está basada, son corrientes eléctricas. O sea, todo es corriente eléctrica. Cuando yo veo, por ejemplo, pues un color, el color que tiene el jersey esta señora, o el tuyo, yo veo ese color, y ese color, ¿por qué digo que ese color es rosa o naranja? No sé cómo se dice. Porque para mí
yo tengo una corriente eléctrica en mi cerebro, que esa corriente eléctrica se llama naranja. Porque fijaros que dentro del cerebro no hay luz, no hay colores. O sea, está todo oscuro dentro del cerebro. Sin embargo, yo parece que estoy viendo un color. Pues es lo que dentro de mi cerebro oscuro, la corriente que dentro de mi cerebro oscuro excita esa corriente o activa ese color. Y esa corriente la llamo yo color. Bueno, todo esto viene de Galvani, que es el que se dio cuenta de esto, y luego lo explicó Cajal con la teoría de la neurona. La teoría de la neurona que hizo Cajal a comienzos del siglo, pues es la que actualmente funciona. Luego, pues ha sido muy importante entender el Big Bang, vamos a entender esa explicación del Big Bang. Y aquí he puesto dos ejemplos que sirven también para traducir un poco lo que quiero decir en la interacción tecnología-ciencia. Si uno mira el canuto por el que miraba don Santiago Ramón y Cajal, pues era un canuto, yo creo que está por ahí, ¿no? Si me das, no te recuerdas, no te... Fijaros qué canuto tenía aquí don Santiago, y aparte el aspecto que tenía el hombre con su... Y esto es lo que él pintaba, lo que veía la neurona pintada. Pero fijaros qué medio. Sin embargo, si pasas a la siguiente, esto es lo que ve un microscopio electrónico, es de un trabajo que hemos publicado hace un año, y estos son los átomos. O sea, que un microscopio electrónico te permite ver los átomos. No esa neurona que tiene 80 micras, que es un gigante, sino los átomos, fijaros cómo se ven aquí los átomos, cómo están colocados en orden, unos y otros, se notan las zonas que no hay, que faltan, ¿no? Es una cosa... Esto es tecnología, es la tecnología de hacer un microscopio que te permita ver eso. O sea, igual pasa, si pones la siguiente, con el telescopio. Esto es lo que ve un telescopio en cuanto las primeras fotos que hizo el primero que salió de la atmósfera. El primero que salió de la atmósfera permite ver esto. ¿Esto qué son? Son galaxias. Galaxias enteras. Se ven ahí, no que sean estrellas, son galaxias, la forma esa de los discos de las galaxias. En cuanto se pone el telescopio, tienes tecnología para que un telescopio mire desde fuera de la atmósfera está llena de gases, de átomos, que te fastidian la vista. En cuanto te sales de eso y miras todo el Monte Soléramo, puedes ver hasta el final. Y el de ahora va a ver a 10.000 millones de años luz, 12.000 millones de años luz, que es como es justo 12.000 millones de años, pero luego 15.000 millones de años lo que tiene el universo, pues estás viendo el borde del universo con ese telescopio. O sea que esto es tecnología. Pasa, por favor. ¿Sigue? Ya he acabado. Entonces ahora os voy a explicar esos bordes de la ciencia. Voy a decir 3 o 4 cosas solo, a no aburrir. Una es lo que queda por saber es siempre mucho más que lo que se sabe. Y que la ciencia no es como el derecho romano. El derecho romano, puede haber un catedrático de derecho romano que se sepa todo el derecho romano. ¿Estamos de acuerdo? O 2 o 3 juntos para saberse todo el derecho romano y eso está aquí. La ciencia es el no saber lo que nos mueve. Lo que mueve es la frontera esa del conocimiento. Y esa frontera del conocimiento, cada vez que se da un paso en ella, se hace más grande. Es decir, es como una expansión del conocimiento. De manera que los que están en el borde son conscientes de lo que desconocen a continuación. Entonces, por eso decía que realmente lo que hace la ciencia, aparte de explicar cómo funciona la naturaleza, es aumentar el volumen de lo desconocido, pero sabiendo que es desconocido, es decir, transforma. Si vale esta, parece una contradicción, transforma la ignorancia inconsciente en ignorancia consciente. Eso lo diría yo. Es una transformación. Entonces, la ciencia es lo contrario de lo dogmático, es la propia definición de conocimiento abierto,
sujeto a una autocrítica que no es de fuera, por eso digo autocrítica, que no es una crítica de fuera, sino que es ella misma la que se filtra las mentiras, las falsedades, los errores, se las filtra continuamente. Y siempre está mirando a lo que no se conoce, porque lo que no se conoce es lo que se abre necesariamente ante el paso más pequeño que hagas en aumentar el conocimiento. Se abre un mundo. Si tú entiendes lo que es una estrella, empiezas a preguntarte miles de cosas que no te preguntabas antes. Y esto es evidente, y así funciona. Entonces, en ese borde es donde están los investigadores. Bueno, y ayer a los chicos les decía, vosotros sois los que tenéis que llenar ese borde. Nosotros ya no vamos a llenar ese borde, pero nosotros vamos a... Bueno, aquí hay uno joven que a lo mejor llena ese. Contamos contigo para la investigación, ¿no? Pero los demás podemos disfrutar viendo cómo ese borde va aumentando. Y fijaros que esto casa mucho con esta crítica que se ha hecho ahora cuando dicen algunos periódicos, pero parece mentira, es que esto de las vacunas no funciona, porque si ha dicho uno una cosa, ha dicho otro otra. Pero bueno, vamos a ver una cosa, si es una epidemia que no se ha conocido antes, que nadie sabe nada, pues los científicos no pueden decir dogmas, tendrán que ponerse a ver qué hacen, qué investigan con los medios que tienen, y ahí se ve. Entonces, los que saben son los políticos, los que parece que saben, que dicen, no, es que habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Sin embargo, la cautela con que la comunidad científica ha respondido cuando les preguntan todo, pues no sabemos, pues a ver si vamos a intentar esto, a ver si tal, ese es el conocimiento. Es que no hay, la epidemia no es como el derecho romano, no es que haya un señor en su casa que es un sabio y sabe todo lo de las epidemias. Las epidemias obedecen a lo que dice Galileo. Ahí está en la naturaleza, vamos a medirlo, a observarlo. ¿Qué pasa? Que como aquí no hay tiempo, pues hay que ir deprisa y se equivocarán, y harán una vacuna mala, y harán una vacuna mejor. Pero de todas formas, me parece que ha sido increíble la velocidad con que se han hecho las vacunas. Pero que hay que entender que el que dice lo que hay que hacer es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Eso es así. Y yo creo que eso habría que... Pues nada más, ya con esto, si queréis preguntarme algo, yo encantado, pero yo creo que no, ya no, porque está bien.